Yo tampoco sé las pintas que tengo, así que por favor no me juzguéis. Es la primera vez en mi vida que me hago esta movida en la cabeza y no sé cómo va a resultar. Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Pongo el micro? No, yo creo que sí, escucho bien. No, yo tampoco lo sé. Voy literalmente con ropa de ir por casa. De chándal es un chándal de ir por casa. He tardado 40 minutos en cogerme esto, ¿vale? Porque la primera vez que lo hacía. Tengo novedades y cosas que contaros. Tengo actualizaciones sobre mi vida, entonces... Tengo grabado un vídeo sobre los Sakura muy bonito, que era el vídeo de esta semana. Y cuando estaba editándolo, me he dado cuenta que tenía muchas cosas que contaros. Os iba a hacer una pequeña actualización delante de los Sakura, de las flores de cerezo, pero he dicho, you know what, grábate así tal cual estás y dedica este vídeo a hablar con ellas, a conectar con ellas y a contarles bien lo que les quieres contar. Siempre suelo poner la cámara cerradita, esta vez la he dejado grande, decidme qué os parece. Varias cosas. Primero que todo, tengo diferentes puntos. Uno es contaros lo de la habitación, que como veis, está cambiada y os tengo que actualizar sobre esto. Tengo que hablar sobre esto, sobre un par de preguntas que me habéis hecho en cuanto a qué va a pasar conmigo, si me quedo aquí, si no, qué va a pasar. Tema de visado, el hecho de que voy a subir vídeo todos los jueves. Si alguna semana, como la pasada, el jueves no me da tiempo, lo pasaré al domingo. Sí o sí va a haber vídeo todas las semanas. Si alguna semana se me queda loco, el jueves os digo, lo tendréis el domingo. Mi meta, lo que yo tengo en mente, es subir martes y domingo shorts y jueves vídeo largo. Lo intento. Y si no llego el jueves al vídeo largo, lo subo el domingo y ese jueves el short. Estoy nerviosa siempre que voy a hablar en un vídeo y a contar mis cosas y hacer simplemente una charla, no sé por qué me siento como expuesta. Ay, este es el tazón de la vitamina. Desde que me suplemento, os tengo que decir que me encuentro con una vitalidad y una fuerza, o sea, yo no entiendo por qué no había empezado a suplementarme antes. Yo me hice unas pruebas y me dijeron, mira, esto, yo, genial. Entonces yo me estoy tomando vitamina C, vitamina D, omega 3, mioinositol mañana y noche, la melatonina para dormir, pues eso ya lo tomaba, y magnesio por la noche. Ah, y vitaminas para el pelo, tomo para el pelo y las uñas. Y desde que tomo todo esto, os juro que me levanto con energía. Cosa que en mi vida he tenido tanta energía que yo pienso de verdad. Llevo toda la vida necesitando algo que yo no estaba tomando. Con esto no estoy diciendo que os toméis lo que me tomo yo, literalmente, disclaimer, porque este es un tema un poquito complicado. Yo os cuento mis experiencias y mi vida y mis cosas y lo que a mí me funciona, pero no penséis que tomando exactamente lo que yo tomo os va a venir bien a vosotros, cada uno tiene sus cosas. Si no tenéis ovario poliquístico, el mioinositol igual no os hace falta, si no tenéis lipedema, el omega 3 igual no os hace falta, y así con todo. Así que este es el vasito que me he tomado antes los suplementos. Ah, y también estoy tomando un colágeno, que este es de Yes Style, este os lo puedo decir cuál es, porque los otros son de farmacia, os lo dejaré por aquí, está muy bueno, es de Granada española. Y es para, nada, se bebe y es eso, para el colágeno, para ayudar un poco porque yo ya tengo 34 años y ya hay que tomar colágeno y cositas porque si no, vamos going down. Y hablando de Yes Style, mirad qué caja tengo aquí hoy. ¡Oh my god! Mirad esto. No, o sea, esto es masivo. No sé lo que hay dentro todavía, ¿vale? Voy a hacer unboxing con vosotros porque esto pesa. O sea, no sabéis lo que me ha costado con el cambio del cuarto poner bien como todo el skincare que tenía y todo el maquillaje. Bueno, pues me llegó esta caja y yo... No es queja, es realidad. ¿Dónde meto todo esto? Este vídeo, por cierto, está patrocinado por ellos. Y si no conocéis Style, es una tienda súper famosa que yo os recomiendo de corazón para poder comprar, entre otras cosas, cosmética y maquillaje y demás. Tanto japonés como coreano, aunque tiene muchas más cosas. Tienen también ropa, cosas del hogar. Yo he probado yo creo que de todo, pero lo que más pido en Yes Style, porque todos los meses hago pedido, es... cosmética coreana y japonesa, es que me la bebo. Que tenemos, por cierto, código nuevo, KFESTANSIN, que es este que estáis viendo por aquí, 15, para tener un 15% de descuento sin mínimo de compra y vale durante 72 horas, así que aprovechadlo. Y si conocéis a alguien que quiera hacer pedido, que aproveche el código porque es el momento. Y esta cajita me la han mandado, por cierto, porque es el K-Beauty Festival, así que además de mi código ahora mismo hay unos descuentazos. Es un momento ideal para poder hacer restock y para poder probar nuevos productos que estéis el ojo ahí echado. Yo os voy a enseñar los que me han traído aquí, es el momento de probarlos. Y las 30 marcas más famosas de Yes Style, de K-Beauty, están con descuentos de hasta un 50%. Y luego aparte mi código, así que eso os queda nada. Así que nada, acompañadme. Yo me hice esta mañana la limpieza facial, me puse el tónico y la esencia y más nada. Eso llevo. Entonces a ver si me han traído por aquí algo interesante que nos podamos poner en cámara tuyo. Pues hágame un espejito, por si acaso le podemos dar uso. Mientras voy enseñando los productos y eso, dejadme que os cuente todo lo que os quería contar, que no es poco. Y en algún punto me quitaré lo del pelo, ¿vale? Para que veamos juntas el resultado. Horrible, seguro que me lo he hecho fatal. Pero, chico, eso es lo que es aprender, ¿no? Tú empiezas aquí y llegas allí en algún momento. Si me queda raro, pues no pasa nada. Nos reímos todos. Y total, luego... Hoy a las 8 tengo gym, a las 7:30, de hecho, así que no importa porque me cogeré una coleta. Así que casi espero que me quede raro el pelo para no joderlo. ¿Entendéis la vida? Voy sacando producto y os voy contando. ¿Qué es esto de aquí? Un serum con niacinamida
de Yumi Show. Vale, estos son como productos vendidísimos en la web, ¿vale? Hay algunos que los conoceré y otros no. Este no lo conozco, la marca sí, evidentemente. Estoy loca, yo quería subir este vídeo y el de los cerezos todo junto. Yo creo que a veces me paso de hacer diferentes como contenidos variados dentro del vídeo, como que debería ser... Si es blog, ¿sabes? Si es hablando, es hablando y no mezclar. Ay, qué bonito el bote. Estoy deseando probar. Ya veremos cuál uso. Porque sí que es cierto que algunas chicas me han dicho en plan de que no les gusta que mezcle, aunque otras me habéis dicho que os gusta tener tanto charlita como blog, así que dejadme qué preferís vosotros. Este lo he usado y lo uso y de hecho tengo uno abierto ahí abajo. Este sí que lo sé. Es buenísimo. Es para las manchitas y corregir como las tonalidades de la piel. Sí. Esta marca es mágica. El Dark Spot Correcting Glow Serum. Este me gusta mucho, pero es que el serum, que es de esto mismo, pero para debajo del ojo, me ilumina. De hecho se nota un montón cuando lo uso y cuando no. No he probado este que es súper viral. No lo he probado, el de Arencia. Esto es la mascarilla esta verde que he visto por todas partes en redes sociales. ¿Será esta? ¡Sí! Es un cleanser, es un limpiador. ¡Ah, qué ganas de probarlo, por favor! Entonces, ¿qué ha pasado con la habitación? Voy a sacar los productos sin hablar mucho de ellos porque si no me lío, os lo voy a enseñar mientras os voy hablando, ¿vale? Y a no ser que lo conozca y que tenga algo que deciros, no diré nada, porque si no voy a estar reaccionando a todos y va a ser como y no os voy a contar nada porque soy así de paga. Entonces, ¿qué ha pasado con la habitación? Pues la habitación, lo que ha pasado es que yo cuando me mudé aquí, que por cierto, pequeña recordatorio por si acaso alguien no está ubicado de qué coño estoy haciendo aquí. Yo he estado viviendo durante 4 años en otra casa, aquí en Tokio, y antes de eso viví en otra, pero en esta última estuve viviendo yo con primero mi hámster y luego mi gatita durante 4 años. ¿Qué pasa? Que por un motivos que no voy a entrar aquí otra vez, tuve que dejar esa casa. Se me invitó amablemente a pirarme. SPF para el sol. De locos. Esto siempre está bien tener uno. Entonces yo de repente me vi de la noche a la mañana que me tenía que mudar. En plan, hello, mi casa, pues adiós. Era verano. Yo estaba saturada porque justo falleció mi gata. Tenía planes para irme a España, en fin, como que se me juntaron un montón de cosas y me rayé. Me rayé mogollón y me terminé viniendo a una casa temporal, que es una casa compartida. Yo estoy viviendo en mi casa propia y esta es una casa compartida. Pero para meter todas mis cosas, ¿qué hice? Alquilé 2 habitaciones. Ella es así de extra. ¿Qué es esto? Otro serum, un centella asiática y niacinamida para quitar la inflamación. Así que yo tenía mi habitación, que lo visteis en el blog anterior, de hecho, cómo hacía la mudanza del otro piso, porque estaba incluso en pisos distintos, porque esta Share House es muy concreta, ¿vale? Es un edificio compartido, pero compartes por planta, no es toda la casa. Luego tienes zonas comunes que toda la casa puede ir en la planta 1, por ejemplo, se me está cayendo este. Y en la planta 6, el rooftop, también lo tenemos compartido todos, pero luego tenemos como por plantas. Yo, por ejemplo, en esta planta tengo mi propia cocina, mis propios baños, mis propias lavadoras, y eso solo para esta planta. Entonces es como que es un edificio compartido, pero tus roomies son los de tu planta. ¿Me seguís? Vale, pues yo tenía un cuarto en esta planta y en otra planta un poco más arriba. Buah, qué ganas de probar esto, o sea, este igual me lo voy echando, ¿eh? A ver, vamos a probarlo. Mira la textura, qué suavito. Muy bien, desinflámame la cara, que ya tengo sensible y siempre está roja, hinchada. ¿Qué pasó después de eso? Yo firmé para 6 meses, ¿vale? Básicamente, septiembre, fue septiembre, ¿no? Fue septiembre, octubre. Bueno, no sé, el caso es que yo firmé para 6 meses, creo que desde octubre, ¿no? Sí, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6 meses. Estamos a abril. ¡Oh! Esos que tienen así como mierda que te pica en la cara y hace que tengas la piel más elástica y con más colágeno. Y lo que pasó es que yo iba a estar solo 6 meses y luego me iba a ir a otra casa. Yo os digo que esta era una casa temporal simplemente para saltar el trance de ¿qué coño hago? Me quedo en la puta calle, ¿sabes? Entonces me vine aquí. Es precioso, hello. ¿Qué pasa? Que me ha gustado vivir aquí. Las cosas como son, se han juntado varios factores. Uno, que me está gustando vivir aquí. Sinceramente, he hecho amigos aquí y que la casa y la zona me encantan. Entonces, como en estos 6 meses realmente pasé entre la adaptación, el volver de España y el estar en España / Europa durante 3 meses, prácticamente no he estado aquí. Pero al ir a España me di cuenta, esto lo tengo, me di cuenta de que quiero ir más a España y a Europa y que quiero viajar. Entonces, aunque yo necesitaba estas 2 habitaciones y en una la tenía como de oficina, para trabajar y mis cosas, y la otra la tenía para dormir y tener la ropa y el skincare y demás, lo cierto es que las 2 habitaciones yo estaba pagando 200, no me acuerdo, estaba pagando esto, que lo voy a mirar exactamente, y para no estar me parecía mucho dinero, así que he decidido quedarme solo con una habitación, por el motivo de que no voy a estar aquí todo el rato. Ya he renovado otros 6 meses, por cierto, y seguramente nos quedemos en esta casa un año más. ¿Por qué? Porque me está resultando cómodo, me está gustando, y amigos, vamos a estar viajando mucho a Europa, vamos a estar pasando meses enteros en Europa. Y esto quiero ir diciéndolo ya porque hay gente que se molesta cuando no estoy en Japón y lo entiendo porque igual habéis seguido un canal solo porque os interesa Japón.
Y está bien, por eso vivo aquí y está bien que me sigáis porque vivo aquí, o sea, perfecto. Pero yo voy a estar viajando. Fácil clic. Entonces, no solo vais a tener contenido de Japón, porque el próximo viaje que haga ya no estaré tan saturada de haberme ido por primera vez y ya no estaré tan agobiada de no saber qué cuento, qué no cuento, qué grabo. Espero no enfermarme otra vez. Estaré grabando muchísimo más que este último viaje apenas no estuve en redes sociales. Estuve como muy presente asimilando lo que me estaba pasando, ¿sabéis? Y ahora, cuando vuelva, ya podré grabar más y estar en Instagram y estar aquí, porque ya no será ese shock de volver de cero a Europa. Entonces, eso es lo que quería contaros. ¿Qué ha pasado? Que me he venido solamente a esta habitación, porque solamente en esta habitación estoy pagando 150.000 yenes al mes, que es menos que lo que estaba pagando antes para no estar aquí durante meses enteros. El sofá y una serie de cosas que tenía por aquí los he tirado, otras las he vendido y otras las he regalado. Y amigos, me cabe todo bastante bien, así que creo que ahora sí o sí os tengo pendiente hacer un room tour. En cuanto lo tenga todo un poquito... El mes que viene seguramente tengáis un room tour. Si os interesa, dejádmelo en comentarios. Si no, pues nada, no lo hago. ¡Ay! Este retinol me gusta un montón. Aunque yo ahora estoy utilizando retinal, pero el retinol también me gusta. Así que eso es lo que os tenía que contar y por eso vino Chris a ayudarme a hacer la mudanza porque había que mover esos muebles, por ejemplo, y tal. Y yo no pude. Y aunque la gente de la casa me ayudó, y de hecho grabé un poco, creo, pero intenté no grabarle las caras y tal, y no recuerdo si lo dejé al final, en el montaje, en la edición o no. Lo cierto es que creo que el cuarto ha quedado muy bonito. Y tengo el frigo y todo, ¿eh? El frigo sigue estando aquí, me cabe todo. Durante el próximo año estaremos en esta casa compartida. Espero que os guste y espero ir grabando a más gente y espero... No sé, tengo muchas ganas de esta nueva etapa. Os lo juro, por Dios. Porque creo que va a ser una etapa muy buena de hacer un montón de cosas. Así que creo que ahora que voy a cambiar de tema y voy a seguir contándoos otras actualizaciones que tenía pendientes, vamos a quitarnos... Esto estará ya seco. Yo creo que sí, a ver. Vamos a probar a quitarnos esto, a ver cómo queda. Un momentito. Y seguimos con la caja, que me queda la mitad. Tenéis el link, por cierto, a Yes Style en la cajita de información, el código, porque hay gente que me dice, pero Ansin, Yes Style, ¿cómo puedo acceder a ello? Yo, os dejo el link siempre, pero como que no se ubica. A ver. Esto está mojado, Ansin. Esto no va a estar aún. Qué bonito. Estos cacharritos son también de Yes Style, por cierto, en un pedido de estos mensuales que hago. ¿Sabes qué? Creo que no quedaría mal si me lo hubiese dejado más tiempo, porque ahora sigue húmedo. Pero ahora cuando seque y haga puff, yo creo que queda mono. Esto se lo pregunté, de hecho, a Mika, que es otra creadora de aquí de contenido de Japón, que vamos a la misma peluquería y tenemos las dos el pelo rizado y tal. Y le pregunté, pero hace ya un montón, porque ella contó que se hacía el pelo con... que se ponía calcetines por la noche. Pero mi pelo es muy corto para poner los calcetines. Entonces vi esto y dije... A ver si me funciona. Pero creo que el tema va a ser dejármelo toda la noche. Pero me he lavado el pelo a las 8 y son las 2, ¿sabes? A lo que me refiero. Y sigue húmedo. Ay, que me quedan aquí detrás. Vale, pues ya lo hemos soltado todo. Pasa que sigue muy húmedo. Creo que vamos a hacer una cosa. Voy a sacar la Dyson y le vamos a dar un par de pim pam. Vamos a estirar este que se me ha quedado muy Shirley Temple y no me termina de gustar. Os digo que está mojadillo, ¿eh? Está mojadillo, pero queda así como con caída. Vale, la cosa va a ser la siguiente. Vamos a seguir haciendo un poquillo de unboxing y os cuento lo siguiente que os tengo que contar. Y luego le damos un poco aquí con la Dyson. ¿Os parece? Voy a apartarme esto un poco y a ver cómo queda al final del vídeo, cómo es el resultado. Jope, sí quedan un mogollón de cosas, ¿eh? A ver qué es esto. Vitamina para iluminar Glow Filter. Me gusta, es otro serum con niacinamida, ceramida, traneximacida, acerola, que ese no lo conozco. Un packaging muy en sí y muy español también. Oh, y eso sí, muy lindo. Lo usaremos, amigo, lo usaremos todo. Básicamente otro tema que tenía pendiente de contaros. He renovado el visado aquí en Japón. El visado de Business Manager, que es el que yo tengo. Autoprotector solar. Genial. Y han enviado todos los papeles de inmigración, de hecho. O sea, está todo enviado. Yo llegué y el visado se me terminaba 4 días después. O sea, tuve que ir irme en migración, coger todos los papeles, hablar con el de los taxes, hablar con el abogado, hablar con todo el mundo, coger los papeles, irme en migración y entregarlos. Y el mismo día, que era el último día en el que yo legalmente estaba en el país, entregué los papeles. Y me dieron la extensión de, pues, mientras te miramos el visado, te puedes quedar en el país, bla, 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 obviamente como siempre. Este me encanta, lo he usado tantas veces. Así que en este momento tengo el visado en proceso de extenderlo, básicamente, o sea, sin más. Es un trámite fácil dentro de lo que cabe. Una vez que ya te dan el visado, como que no son muy tiquismiquis. O eso ha sido hasta ahora. Ahora os cuento un poco. Y este de Mixon he utilizado como 3 y me gusta un montón. De hecho, algunos de estos productos que os digo que he utilizado seguro que os suenan de haberme visto en algún vídeo, en algún reel, en alguna foto, en stories, porque estoy compartiendo así como lo que uso, lo que no, lo que termino. Entonces seguro que os suenan. Mira, por ejemplo, uy, pero esta es la crema chiquitita. Porque la 345 de Dr. Altea he usado un montón, pero... no este formato tan chiquitito, a ver. Y básicamente, el visado que yo tengo, que es el de Business Manager, sus requisitos han cambiado un montón. Esto lo estoy hablando con mi abogado, ya os contaré más
Y de hecho seguramente si puedo con él, si puedo grabar con él, y a veces que se presta, mejor. O con el gabinete, básicamente. Y os contaré un poco bien todo. Pero la cosa es que sí, han cambiado los requisitos del visado y ahora para poder renovar el mío, los requisitos que había antes ya no están. Ahora tengo 3 años para poder llegar al nuevo mínimo que piden para pedir este visado, que es muchísimo más dinero. O sea, no yo en el banco, que la empresa tenga este dinero. ¿Me explico? No yo. Yo como Anshin Doyle, no, la empresa, que son cosas distintas. De hecho, yo el trabajo que hago con Gala, con mi empresa, lo tengo como aparte de lo que hago aquí en redes, porque no me gusta mezclar, porque no creo que tenga sentido mezclarlo realmente. Y porque si algún día quiero vender la empresa, me quiero ir o quiero mudarme de país, no quiero que mi imagen en internet esté atada a la empresa. A veces comparto alguna cosa, claro que sí, yo os cuento un poco y tal, pero como que no. Lo puse una vez en mi bio y fue un error, en mi bio en Instagram lo tengo que quitar porque realmente... Uy, este sunscreen me gusta también esta marca. De hecho, el limpiador que estoy utilizando ahora es de esta marca. No comparto cosas de lo que hago por ahí. Y os digo, no por nada, sino porque prefiero tenerlo separado. Entonces... yo creo que me renovarán el visado, no creo que haya problemas de momento porque tengo 3 años para llegar a ese tope de dinero de la empresa, que evidentemente en estos momentos mi empresa es pequeñita, mi empresa no tiene ese dinero, pero sé que con un tiempo podría llegar a tenerlo porque es cuestión pues de tener una persona que sea inversor, lo que sea, o sea, hay formas de conseguirlo, no es como imposible. Una ampolla exfoliante Dr. Melexin, fíjate que este no lo conocía esta marca, es la primera que me sorprende. It contains raised brown water, niacinamida, o sea que te deja la piel suavecita, hidratada, igual que te quita los puntos negros. Pues esto me viene a mí genial para la nariz. Mi madre me dio muchas cosas buenas, me dio esta cara, me dio esta piel, me dio muchas cosas, pero también me dio unos poros así. Glow Milky Toner. Toner siempre nos viene bien, toner amamos. No trabajo con ninguna marca, yo trabajo con Yes Style, que estoy muy contenta, pero no trabajo con ninguna marca. Me gustaría poder alguna vez trabajar con alguna marca en concreto, ¿sabéis? Porque las uso tanto y me gustan tanto de corazón, que las que me gustan me encantaría tener la oportunidad. Así que sí, esa es mi situación ahora este momento en Japón. Y luego personalmente yo os he estado diciendo que, aunque yo estoy contenta aquí, mi sueño, ya os lo dije, sería poder estar entre aquí y posiblemente Reino Unido, como tener una filial allí de mi empresa y yo personalmente tener allí mis cosas y tal. Porque además, sinceramente, chicos, esto es como muy raro porque para mí nunca había estado en mis prioridades. Nunca, jamás había estado en mis prioridades. Es que me daba igual. Cuando ha estado y cuando no ha estado, no ha estado. Que es tener pareja. Mi protector solar favorito. Por primera vez desde hace unos meses, es como que me gustaría tener pareja fija, ¿sabéis? No solamente como citas o cosas... o sea, tengo que tener pareja. Y es algo que no me había pasado nunca. Yo estaba... mis metas siempre habían sido mi trabajo, mi salud, mi no sé qué, mi no sé cuántos, el visado, Japón, los idiomas, no sé qué, gana más dinero, hace esto, no sé qué. Pero nunca había sido a nivel personal. Y por primera vez es como que mi cerebro ha hecho... ¿sabes? Le ha cambiado algo y quiero... me gustaría tener pareja. Pero el caso es que... evidentemente no todo el mundo es igual y lo que sea, pero mis experiencias con chicos japoneses han sido nefastas. Llevo 8 años aquí y no he tenido como esa pareja que tú digas, esta puede durar, esta puede ser. Es que ni siquiera lo he sentido. He sentido algunos que obviamente me gustaban más, me gustaban menos, las citas han ido mejor, peor, lo que fuese, pero no he sentido eso, porque cuando he llegado a sentir un poco más, es como que deje mi trabajo, que sea madre, que cuide la casa, o cámbiate el pelo, pierde peso, haz no sé qué, haz no sé cuántos, pero no para ayudarte a mejorar, tipo, pues si quieres hacer esto no te preocupes, deja el trabajo que te ayudo, o por tu salud te voy a ayudar a que mejores tu lipedema, o no sé, no, tipo controlador, ¿sabéis? Entonces eso no... los tíos en Japón usualmente quieren una persona sumisa a su lado y a mí eso no me... no todos, no al 100%. Evidentemente, seguro que hay tíos fantásticos por ahí, pero igual yo no les gusto. El caso es que los que les gusto yo son unos gilipollas y los que me gustan a mí. Protector solar. Además, Haru Wonder, que me encanta la marca. Encima es precioso. Me gustaría pasar más tiempo en Europa porque me gustaría conocer más chicos, sinceramente. Poder encontrar a alguien que diga, ¡ah! Esta persona, y ya os digo que siempre me había dado igual, pero de repente... ¡oh! Vale, retinol PDRN de Mary & May. De Mary & May estoy utilizando por las noches un corrector de ojeras, así que seguramente que sea súper bueno. Y entre eso, que me lo pasé súper bien en Reino Unido, que conocí gente que me gustó un poco, que la vibe... creo que va muchísimo conmigo y poder estar más cerca de mi familia en España, como ya os hablé en otros vídeos, pues la verdad es que me encantaría poder trabajar y vivir entre Japón y Europa, lo cual es un poco complicado, pero es algo que a mí me encantaría. Parche para los ojos con retinal y PDRN de Avib. Wait, hold on. ¿Perdona? Esto me lo pongo ya. O sea, ya, delante de todos ustedes me pongo esto. ¿Qué dices? Ábrete, por favor. Que salen volando los parches, ¡no! Qué fresquito. Y eso que no estaba en el frigo, que esto los guardo en el frigo. De hecho, los parches que utilizo son de Avib.
son de ácido hialurónico, de colágeno, no recuerdo. Son de la misma marca y los tengo en el frigo ahora mismo. Qué fresquito, sí, por favor, quédate ahí trabajando. Bien, y esto lo hemos perdido porque se ha llenado de caca. Luego lo tiro. Así que básicamente sí, he renovado el visado. Espero que me concedan la renovación. Yo llevo 8 años aquí, por cierto, en enero hizo 8 años que me mudé a Japón. Y todos mis años, todas mis renovaciones sin excepción han sido de año a año. Nunca me han dado ni siquiera el de 3, ya no digamos el de 5. ¿Por qué? Pues por muchos motivos, entre otros, que soy mujer. Pero no quiero entrar en esto porque es un tema que da para un trozo, para un rato. Y ya bastante estoy hablando. El rollito este de hacemos unboxing y pasamos el rato juntas y os cuento mis cosas de mi vida como si fuerais mis amigas y que hubiésemos quedado a hacernos el skincare juntas. Bien, mal, nos gusta, nos aburre, preferís los vlogs. Estoy súper contenta. Por cierto, que era el otro punto, porque desde que tomé la decisión de subir todas las semanas vídeo, y os lo dije, estoy notando muchísimo más amor en el canal de YouTube. Y eso, no sé, es que me hace sentir que no estoy sola. Y eso me emociona, os lo digo de verdad. O sea, cuando os leo, por ejemplo, cuando me dejasteis en el de Disney, en plan, que he estado leyendo todos los comentarios justo antes de ponerme a grabar que os gustaba que os enseñase lo que hacía, que queríais que os enseñase más cosas que me gustaban, que os contase mis cosas. Y es como, uno de los motivos por los cuales no subo es porque me pongo la presión esa de tienes que generarlo, tienes que hacerlo, luego edítalo, luego no sé qué, pero que sea divertido, haz 5000 planes. Pues si un día me quiero grabar haciendo unboxing y hablándoos, me grabo. Si es en casa haciendo un maquillaje, respondiendo preguntas, lo hago. Evidentemente a mí no me gusta grabar solo en casa. O sea, justamente los últimos vídeos fueron rollo blog, casa, blog, casa. El siguiente es blog. No estoy diciendo que sean todos así. De hecho, seguramente sean más blog. Y que al principio o en algún punto salga hablando en casa. Pero bueno, quiero hacer todo, ¿sabes? Quiero sentarme y hablar. Porque además, luego esos vídeos son los que más os suelen gustar. Y quiero salir y grabar por la calle. Quiero hacer cosas, pero lo quiero grabar sin preocuparme del contenido, ¿sabéis? Simplemente, pues, enseñándoslo y ya está. El siguiente vídeo que ya está grabado es enseñando sakuras. Espero que os guste esta nueva etapa. Y me he sentido, ya te digo, muy arropada y muy vista. Y me ha hecho ilusión saber que os hace ilusión que vaya a haber vlogs y que vaya a haber vídeos y que vamos a estar conectadas. Así que estoy con las peores pintas posibles para hablar hoy en internet. Espero que no os importe, pido perdón. Pero creo que parte de esto también es sentarnos y de forma natural hablar y sin más, sin mucha preparación y sin mucho artificio. De hecho, tengo un vídeo pensado, pendiente, que también es de estar sentada hablando, pero es de un solo tema, en vez de ir pasando de uno a otro, es de un tema en concreto, que es mi pelo. Y os quiero hablar en profundidad de él, porque os voy a explicar qué pasó, qué no pasó, mis metas, si se podía hacer, si no, qué ocurrió, qué voy a hacer. El típico vídeo que se hacía en 2016, que es todo sobre mi pelo o algo así se titulaba, pues creo que lo voy a volver a hacer, os lo juro por Dios. De hecho, una chica me dijo, porque lo dije de broma, en plan, si queremos un que llevo en mi bolso. Pues es que voy a hacer todos esos vídeos otra vez porque me gustan, porque quiero y porque me apetece. Y si os gustan, pues yo encantada. Y si sé que hay alguien por aquí que quiere verlos, pues yo encantada también, la verdad. Me quedan cosas, todavía. ¡Sí! He gritado, pido perdón. Buah, es que mirad qué foto he hecho hoy mismo. Mirad esta foto. La he hecho para subir a stories y decir, he terminado este producto, me gusta un montón. Me encanta este producto de Medicube. Me encanta, es que me encanta. Llevo ya 2 botes gastados. El primero lo abrí en Edimburgo y me lo bebí. Y el segundo me lo he terminado ahora porque me voy echando más, no me echo solamente un producto, como que voy mezclando. Pero este tiene PDRN, que es lo del... Esto no es lo del esperma de salmón, bueno, no importa. PDRN y péptidos y hidrata una barbaridad. Te deja la piel hidratada, brillante, rellenita, voluminosa. ¡Ay, qué ilusión! Yo creo que podría decir, me gustan un montón de marcas, pero Medicube está en mi top fijo. Míralo, qué bello, qué bonito, lleno. Es que lo he tirado al reciclaje, si no, os lo enseñaba. Este es el retinal que estoy usando. Os he dicho al principio del vídeo, bueno, estoy utilizando retinal, no retinol. Es justo este el que estoy usando. Thank you, para cuando se me termine ya tengo este Celimax. Y me encanta, me está encantando cómo deja la piel. Empezó de a poquito, en plan, día sí, no, día sí, no, día sí, porque el retinal y el retinol son productos de la vitamina C, que son un poquito, que hay que tomarlos con cuidadillo. Luego son muy buenos para la piel, sobre todo si ya tienes como los 30, es un buen momento, o incluso los 28. Qué contenta, qué bien. Esta crema la tengo, ya me la dieron, no la había utilizado, me han enviado otra y creo que es la señal de que utiliza la crema porque te va a gustar un montón. Yo creo que eso es lo que me está diciendo el universo, que utilice las cremas. Las utilizo, pero es que no tengo tanta cara para utilizar todo. Y regalo, evidentemente. Es esta. De hecho, mi jabón del cuerpo es de esta misma marca. Y es buenísimo, me deja la piel hidratadita. ¡Qué emoción! Nos quedan los últimos. Este lo dejo para maquillaje. Bueno. Esta es la mascarilla que dura 1000 horas, que te la tienes que poner 3 horas para que se absorba toda de colágeno puro. Y esto se te absorbe en la piel y te deja radiante. De hecho, me hice una foto el otro día en el gimnasio, os la dejo por aquí, y la piel me brillaba tanto que la gente me dijo, Anse, ¿tú qué te has hecho en esa piel? Y yo...
ese día me había puesto esto. Y por eso me brillaba tanto, os lo juro. Sí, fue por esto. Y de hecho, utilicé la última el otro día. Tenía otro paquete de otra marca preparada y me ha enviado este. ¿Qué más nos queda por aquí? Esto es una esencia de lifting. Esto me interesa mucho. ¡Qué bote más bonito, por favor! Esto será utilizado próximamente. Y como skincare, este es el último, Seúl 1988 Kiss Secret. Este no lo conozco, pero es un serum de retinal con ginseng negro. Se absorbe en las zonas de la piel más profundas y da elasticidad y ayuda a reducir la apariencia de las arruguitas y tener la piel más suave y más firme. Pues es que me acabas de cantar una canción al oído. Cariño, ¿qué te voy a decir? Si esto es todo lo que yo quiero. Qué maravilla. O sea, damos pocas gracias a Corea por el skincare. Os lo juro. Uno de los viajes que quiero hacer sí o sí es a Seúl, por cierto. Quiero ir sí o sí a Seúl, tengo unas ganas. Y esto es de maquillaje, esto es de Dasike, que esta marca me encanta también. Esto es un gloss, super juicy. Qué bello. Me lo pongo, aunque está a mitad del skincare, no me importa. Oh no, qué bonito. Ay, se aprecia en cámara, jope. Estas cosas no sé si se aprecian nunca. Me encanta el color. Me encanta. Y luego he visto estos dos que me he emocionado. Con este me he emocionado porque es de Tir y me encanta. Y casi no tengo cosas de Tir. No sabéis la limpieza de maquillaje que tengo que hacer. ¿Esto os gustaría que le hiciese en un vídeo, la limpieza de maquillaje? ¿O preferís que lo haga aparte y ya está? Porque yo a veces como que lo grabo por encima y tal, pero no sé. O sea, la limpieza sería pues enseñaros lo que tengo, lo que se queda, lo que tiro, lo que guardo y que veáis un poco mi colección de maquillaje. Estas cosas es lo que os digo. ¿Os interesan o no? Mira esto. O sea, es que no. Ya llevo el gloss, entonces no me voy a poner nada más. Además, sin maquillaje, un color tan oscuro quedaría raro, pero me encanta. Y este es de Roman, que de hecho de Roman tengo un montón. Si hago la limpieza con vosotros ya lo veréis, tengo un montón. Otro colorcito. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Esto me va a quedar precioso también. Y finalmente, la sempiterna, la Glitterpedia de Unleashed. A ver qué colores. Creo que los tengo todos. La tengo, sí. Esa se la voy a regalar a alguien. Maravillosa. Y no me extraña que siga siendo top venta año tras año, tras año, tras año, tras año. Si es que no me extraña porque es que es increíble. No me dijo nada, ¿no? No. Así que creo que con esto ya hemos terminado el unboxing. Ya hemos terminado la charlita de hoy. Decidme qué os ha parecido este formato de tengo cosas que contaros y os las cuento así. He empezado con rulos, he terminado con el pelo así mojado todavía pegado en la cara mientras os enseñaba productos que me habían llegado. Decidme qué os parece esta nueva etapa que estamos viendo juntas en el canal y que muchas gracias, que estoy jodidamente agradecida de que estéis aquí, de corazón, y que espero que podamos seguir juntas mucho tiempo más. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Jane.